Listo, Bambina, adelante. Bueno, buenas tardes a a todes. Nos reunimos hoy en este cuarto encuentro, en este ciclo que llamamos Nuestra América y la crisis civilizatoria, espacio de formación, de reflexión y de debate. Hoy el tema es de qué hablamos cuando hablamos de estado de transición. Esta actividad que se realiza desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, eh, participan también la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Para abordar el tema hoy de qué hablamos cuando hablamos de estado de transición, nos van a acompañar la profesora Beatriz Rasglan y el profesor Carlos Rivero Lugo, a quienes les damos la bienvenida. Presentará la actividad Nancy Etchar y previo a iniciar la actividad propiamente dicha, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Julio Gambina, que tiene algunos comentarios para hacernos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar y a los profesores por compartir su tiempo aquí de formación con todos nosotros. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Bambina, y vamos a robar un minuto porque queremos comentar una presencia destacada. Si ustedes ven en el cuadrito que dice Lucero Jiménez, ahí está la compañera Lucero Jiménez y Marco Gómez, ambos compañeros mexicanos que están de visita ahora en Argentina en estos días y que ambos dos son protagonistas de una experiencia relativamente parecida a la nuestra, porque vienen desarrollando un círculo de discusión que lleva como nombre Rosa Luxemburgo, y por lo tanto lo que animan son debates que interesan al movimiento popular para tratar de entender e interpretar más la realidad. Lucero es docente de sociología en la UNAM y obviamente se especializa en temas de género, de trabajo, de juventud. Y Marco es docente en sociología de la UAM y él está en temas de trabajo, de economía global, así que tienen una sintonía intelectual, política, académica con lo que nosotros desarrollamos en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, en la especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos y de larga tradición y amistad con la FICIP. Ambos han participado en debates que hemos organizado históricamente en la sede de la CTA, han publicado en la revista Periferias, que era la revista de la FICIP, ahora discontinuada, pero tenemos una colaboración permanente y tienen la expectativa, querían conocer esta experiencia, por eso los invitamos a participar. La idea es que reciban las invitaciones permanentes regulares y tendremos que conversar con ellos para ver qué actividades conjuntas, así como Bambina recién comentó un conjunto de organizaciones que coparticipan en estos debates. Bueno, para nosotros, desde que se fundó el Centro de Pensamiento, un objetivo era funcionar en red. Cuando nos propusieron, cuando el decano de la facultad de aquel momento nos propuso crear el Centro de Pensamiento Pedro Paz, nos instó a consolidar la red
de intelectuales, principalmente regional. Así que va a ser muy bueno, es muy agradable tenerlos con nosotros. Simplemente para que los conozcan, le pedimos que encendieran la cámara para que los vean. Así que bienvenido Lucero, bienvenido Marco. Y sin más, queríamos presentarlos y por lo tanto, Nancy, te cedo para que iniciemos formalmente la actividad. Muchas gracias. Bueno, gracias Julio, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estos ciclos que alimentan los cursos de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, especialmente el tema de hoy, de que hablamos cuando hablamos de estado de transición, se relaciona directamente con el módulo de economía política en la transición, y los docentes que trabajamos en ese módulo estamos pensando incorporar, entre otros temas, el Estado, así que los comentarios de hoy son de suma importancia para nosotros. Nos acompañan como ponentes la doctora Beatriz Raslan, de Argentina, que ya todos la conocemos, ha participado frecuentemente con nosotros, doctora en Derecho, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la FICIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, presidente honoraria de ATAC, Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana, y actriz. Y el doctor Carlos Rivera Lugo, desde Puerto Rico, profesor e investigador de filosofía y teoría del derecho y el Estado, autor de Crítica a la economía política del derecho, entre otras publicaciones. Ambos son integrantes del grupo de trabajo de Claxo, Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos. Ya han participado también con nosotros en el ciclo sobre marxismo, Estado y Derecho, por lo cual ya los conocemos. Les damos la bienvenida. Bueno, para no demorar más, comienza, creo que Beatriz en primer lugar, luego el profesor Lugo. A continuación vamos a abrir el intercambio. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos para expresarse y luego de los intercambios volvemos a hacer un cierre de evolución de los exponentes. Y bueno, para no perder más tiempos, adelante Beatriz. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes, nuevamente acá en este lugar tan grato para mí, como siempre, de la Universidad de San Luis. Bienvenidos, Lucero, Marcos. Espero que no sea inhibitorio para los que vamos a exponer y que sea útil para todos. Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar una cosa. Estas dos exposiciones van a ser muy especiales, muy distintas a lo que habitualmente hacemos, que cada uno toma un tema y habla del tema. ¿Por qué? Porque las dos intervenciones están en conexión. Nosotros lo hemos tratado, charlado con Carlos. Yo voy a hacer una especie de introducción y Carlos va a dedicarse a algunas cosas específicas que tienen que ver con la temática. Es un tema, o son temas que trabajamos habitualmente con Carlos en el grupo de trabajo de Claxo, al cual han hecho referencia. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el resultado de esta combinación esta vez. A ver, nosotros sugerimos este título, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estado de transición? ¿Y por qué sugerimos este título? Porque en realidad lo que queremos es interpelar la temática, no describirla, no hablar sobre el estado de transición, sino interpelarlo. Interpelarlo porque es un tema en discusión, particularmente en la actualidad, porque es un tema que no es fácil de ninguna manera y es un tema sobre el cual se han hecho diversas apreciaciones que por lo menos nosotros no consideramos que sean válidas, correctas, en el sentido que queremos desarrollar.
En primer lugar, hablamos desde el marxismo. Marx no habló o habló muy poco sobre el estado de transición. De hecho, su pensamiento sostenía que no se podía hablar de una transición, aunque no la llamara de esta forma, hasta que no sucediera un hecho concreto revolucionario. Es decir, no se podía teorizar sobre cómo se iba a hacer una revolución. La revolución era necesaria, es necesario terminar con el capitalismo, pero para eso era la acción y no la teoría, en esta conjunción de siempre de Marx de teoría y praxis. De hecho, esto se verifica porque recién empieza a desarrollar más el tema del estado de transición cuando ocurren los acontecimientos de la Comuna de París en 1871, que es un hecho concreto de toma muy temporaria, muy corta, del poder político por la clase obrera, y donde se producen innovaciones que no habían sido para nada tomadas en cuenta con anterioridad. Innovaciones sobre la marcha. Y Marx trabaja sobre estas innovaciones, y aunque es crítico respecto a algunas cuestiones de la comuna, sí destaca estas innovaciones de las que estamos hablando. Y bueno, también se dedica a charlar sobre estas cosas en la crítica al programa de Gotha, donde por primera vez aparece una especie de definición de lo que sería un estado de transición, al cual llama dictadura del proletariado. Dictadura del proletariado que reemplazaría a la dictadura de la burguesía, que es lo que ocurre en el capitalismo. Por su parte, Lenin habla más que de un estado de transición, habla de un estado, dice que el estado de transición sería un estado temporario. Esto tiene mucha importancia, porque a veces la temporariedad se excede, se desarrolla y no vemos muchas veces su ocaso y su transición realmente hacia lo que buscamos. Temporario, y sobre todo tenemos que tener en cuenta el concepto de Lenin sobre el Estado, basado, como se sabe, en el Estado y la Revolución, lo expone, basado en el pensamiento de Marx y de Engels, y propio. En realidad, Lenin habla de la necesidad de un Estado temporario, dice que va a tener muchas fases que tienen que ver con el Estado capitalista, que esa es la temporariedad justamente a la cual se refiere, y en realidad se dirige hacia, después vamos a ver más esto, hacia un no Estado. Es decir, por eso habla de la extinción del Estado, que ocupa un capítulo importante justamente en el Estado de la Revolución. Pero además hay otra cosa que quiero señalar ahora, porque va a tener importancia en lo que se desarrolle luego y lo que desarrolle Carlos, que es el de referirse a la importancia de los soviets. Soviet en ruso significa consejo, trabajo comunal, y esto tiene mucha importancia para lo que vamos a analizar hacia la actualidad. Es decir, si bien habla del Estado, habla en la forma, se refiere a la forma soviet del Estado, no a cualquier Estado. ¿Y qué quiere decir la forma soviet? Quiere decir la participación popular, ¿sí? Quiere decir efectivamente la dirección por parte de las fuerzas revolucionarias. Vamos a ver luego cuál fue la experiencia en general. Bueno, y cuando hablamos de transición, tenemos que decir que no siempre se dice de qué a qué, porque la transición no es un estado en sí mismo. Justamente el vocablo transición significa que vamos de algo a algo.
¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de transición, nos referimos a un cambio, al cambio del capitalismo al socialismo. No a cualquier cambio, no a cualquier cambio, no a cualquier cambio llevado a la actualidad progresista, sino al cambio que va del capitalismo al socialismo. Y que en ese estado mismo de transición puede recorrer un proceso con diferentes transiciones también. No es tampoco tan sencillo. Bueno, para ver esto en su totalidad, vamos a partir de que entendemos que el Estado, desde el análisis marxista, se presenta como el encargado de velar por la producción de las condiciones sociales de producción y realiza ello desde el ángulo de una ubicación de clase, o sea, desde la práctica hegemónica, desde la dominación. Es decir, la principal característica del Estado, no la única, pero sí la principal característica que va a definir el Estado es la dominación. El Estado capitalista, en tanto relación social, es también un espacio de lucha, de dominación del capital por un lado, pero de disputa por parte de las clases subalternas. Bueno, el tema es cómo se traduce esta disputa. ¿Qué significa esta disputa? Porque esta disputa se tiene que terminar de definir en una revolución, en un cambio total de socioestructural. Entonces nos preguntamos, ¿se trata de cambiar un Estado por otro? Es decir, ¿cambiamos un Estado capitalista por un Estado socialista? ¿Y habría un Estado, además, un tercer Estado que sería el de transición? ¿El del socialismo sería un Estado? Preferiría hablar del comunismo, ¿sí? Para que resulte más claro. ¿Habría un Estado en el comunismo o sería contradictorio en sí mismo? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. El Estado capitalista es esencial al capital. En eso estamos todos de acuerdo. La pregunta sería, ¿el Estado socialista es esencial al socialismo? ¿El estado de transición como Estado en sí mismo es esencial a la transición o es solo una parte de esa transición? Son todas preguntas que nos hacemos, pero que están basadas en hechos históricos concretos que hemos vivido. Digo esto porque hay mucho estatismo hoy dentro de la izquierda y nos olvidamos de qué es realmente el Estado. Es decir, muchas veces acudimos al Estado como la salida. Perdón, voy a bajar el sonido, que no lo había hecho antes. Y no me tomé el tiempo, así que ayúdenme y me avisan a los 15 minutos. Entonces, decía, hay mucho estatismo en el sentido de que hay como mucha confianza en que el Estado lo puede todo y que el Estado tiene que concentrar todo. No pensamos que eso sea correcto. En realidad, cuando hablamos de Estado de transición, de Estado capitalista, de Estado socialista, no se trata de un cambio de Estado, sino en realidad se trata de un cambio de sociedad. Porque eso también hace a la confusión de lo que es el Estado, lo que debe ser y el papel que debe jugar. No es cambiar el Estado capitalista por el Estado de transición y luego por un Estado socialista, que negamos, sino que es un cambio de la sociedad y de cómo se organiza esa sociedad en función de los objetivos y las propuestas que tiene como fin, es decir, a las cuales se dirige, por las cuales actúa, por las cuales hace una revolución. El Estado es dominación. Nos preguntamos, ¿cambiamos una dominación por otra o construimos una nueva sociedad? No es de fácil respuesta esto. ¿Por qué? Porque hay toda una etapa en que sí se necesita la dominación para la eliminación de las
clases, de las clases hegemónicas del capital. El capitalismo necesita el Estado que describimos como tal hace un momentito. Cuando desde la izquierda se insiste en estatizar, a lo que nos referíamos antes, se comete un error. ¿Por qué? Porque aunque el Estado, ¿por qué se comete un error? Perdón. Porque el Estado es capitalista y lo que hay que proponer son variantes a ese Estado capitalista de desmercantilización, de participación popular, del Estado pero con control popular, o sea, dar señales de cambio, no enfocar todo hacia el Estado como decíamos antes. Bueno, construir el socialismo es otra pregunta. ¿Construir el socialismo es un salto al vacío? No puede ser un salto al vacío. Puede haber disposiciones anteriores, puede haber hechos anteriores que ayuden a ese cambio del capitalismo al socialismo, pero claro, siempre va a haber un periodo de transición y lo importante, lo que estamos viendo en esta reunión de hoy, es en qué consiste. ¿Podríamos decir en qué consiste? Miren, Lenin se refiere a esta etapa como en los siguientes términos. Dice, incluye la expropiación de los capitalistas, el control obrero de la producción y una planificación económica centralizada. Tres puntos claves que definirían este estado de transición. Tenemos infinidad de programas, de propuestas, etcétera, pero pueden incluirse dentro de estas tres líneas fundamentales. En el largo plazo, o sea, en el desarrollo de ese estado de transición, la misión es hacer desaparecer las clases y el Estado como aparato de represión. ¿Qué significa esto? Dijimos antes, el rasgo fundamental del Estado es la dominación. La dominación de la burguesía, de las clases hegemónicas en el capitalismo. Y también en el estado de transición, una de las funciones fundamentales del Estado es la dominación. Por tanto, la represión a las clases que se oponen a la revolución. Pero muchas veces se ha confundido transición con socialismo, a lo que nos vamos a referir en un momento. Beatriz, 5 minutos. ¿Ya? Bueno, nos falta poquito. Decíamos, dentro de la concepción leninista y dentro de la concepción que se desarrolló luego, pero que seguramente Carlos va a referir específicamente de Payucanis, ese tránsito del cual estamos hablando, ¿es un tránsito al no Estado? Y acá lo ligamos con qué pasó en la ex Unión Soviética, ¿no? Nosotros recién dijimos, a veces la transición se confunde con el Estado socialista y se posterga, se prorroga ese estado de dominación que no corresponde a un Estado socialista, porque se supone que el Estado socialista se caracteriza justamente por la no existencia de clases, que es lo único que justifica la dominación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó en la ex-URSS? Justamente lo que pasó en la ex-URSS fue un fortalecimiento del Estado y no un debilitamiento del Estado. Se concentró todo en el Estado, con escasa participación política del conjunto de la clase obrera y de los sectores populares. Es decir, lo que se suele llamar la burocracia partidaria que dominó el Estado soviético. Y
ese fortalecimiento, en cambio del debilitamiento del Estado, no podía llevar a lo que estamos tratando de decir ahora, es decir, no podía llevar a la desaparición del Estado a un no Estado, sino que se llevaba a una reproducción de sí mismo, ¿verdad? Bueno, cuando se habla de transición, se habla fundamentalmente de qué hechos concretos históricos. La toma del poder por los trabajadores, la transformación, y este es el fundamental, la transformación de las estructuras económicas y sociales, en cuya consecuencia van a ir desapareciendo las clases sociales, ¿no es cierto? Los análisis de los llamados proyectos progresistas, últimos que hemos conocido, que precedieron a este avance de la ultraderecha, es como que dan lugar a debilidades y a un culto al posibilismo en nombre de frenar una derecha que ya estaba dentro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Fueron los proyectos progresistas proyectos de transición? No. Para que fueran un proyecto de transición hay que tener claro hacia dónde querés ir. En algunos hubo un esbozo de mayor claridad, como fue el socialismo del siglo XXI, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, pero que no prosperaron como tales, fundamentalmente en Bolivia, porque en Venezuela se sigue luchando todavía. Entonces, lo que pensamos nosotros que hay que desarrollar y hay que pensar bien a fondo en este periodo, cuando hablamos de este periodo, quiero decir, es también en nuevas formas de organización. Pues no basta decir vamos a un no derecho, vamos a un no Estado, sino que recordemos de nuevo a los soviets. ¿Qué serían los soviets hoy? ¿Qué sería lo más parecido que podríamos encontrar a los soviets? Bueno, nosotros entendemos que lo más parecido son las comunas que están apareciendo, que desarrolló fundamentalmente Chávez en Venezuela y que se están desarrollando por otros lugares también, sobre lo cual no voy a hablar porque es lo que se va a referir especialmente Carlos al respecto. ¿Qué quiere decir tener nuevas formas? No se trata de inventar instituciones, sino de hacer funcionar instituciones que representen otra cosa. Las comunas podríamos decir que son una nueva forma de representación política. Está clara la crisis de representación política en la cual estamos. Está clara, hay una crisis de representación política y una crisis política general. La forma comuna podría ser una forma diferente de representación política que realmente representara al pueblo y una forma de organización y de control popular. Lo fundamental justamente es eso, el control popular, no la creación de un Estado que esté separado de ese control popular, que esté separado de las necesidades básicas y manifiestas de las clases populares. Bueno, y le cedo la palabra ahora a Carlos. Gracias. Muy bien. Adelante, doctor. Está bien. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas y a todes. Y muy agradecido por esta invitación para compartir sobre este tema que me parece que es de mucho interés, ¿verdad? Es de mucho interés, como muy bien ha expresado Beatriz, y de mucha actualidad. Me voy a referir en primer lugar a lo que son algunas consideraciones del más influyente y reconocido jurista que tuvieron los bolcheviques durante el primer periodo de la revolución,
y que además tuvo la oportunidad de militar, ¿verdad? Dentro del proceso revolucionario, en el contexto del llamado nuevo plan económico, que es cuando se reintroducen las formas, muchas de las formas sociales del capitalismo, como la forma valor, e incluso y se reintroduce aspectos también de la legalidad burguesa, para ver cómo se logra levantar la economía que estaba prácticamente destruida luego de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil que se vivió al interior de Rusia luego de la Revolución. Y en ese sentido, yo creo que Pashukanis va a complementar a Lenin. Porque él parte de la misma premisa, él está convencido, ¿verdad? Que el Estado heredado se va a extinguir, se tiene que extinguir. Y se tiene que extinguir, pero aquí está y es lo mismo que acaba de expresar Beatriz, con el fin de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Cuya existencia también, al igual que Lenin, entendía como transitoria. Yo creo que aquí es importante, a veces le tenemos muchas reservas a este concepto de la dictadura del proletariado, pero con toda honestidad, como jurista, a mí me parece que podemos establecer una analogía con lo que sería el estado de excepción bajo el Estado de Derecho burgués, ¿verdad? Que siempre se provee como una de las posibilidades, ¿verdad? Jurídicas ante cualquier reto que se le esté presentando al sistema, al sistema. Pues lo mismo con la dictadura del proletariado, que no era otra cosa que efectivamente imponer el poder del proletariado por encima del poder de la burguesía. Ahora, advertía Pashukanis que mientras continuara el elemento de coerción estatal de esa dictadura del proletariado, incluso no solamente aplicado a la burguesía, sino aplicado a las relaciones sociales en general, no se habrán superado las formas clasistas del Estado y del derecho. Es decir, no se habrá llegado a lo que él entiende es el momento en que se puede hablar de que se ha trascendido la forma Estado y la forma derecho, que es el fin de la sociedad de clases. En ese sentido, al igual que Lenin, Pashukanis nunca concibió el proceso de extinción de las formas del Estado y del derecho como algo inmediato. En ese sentido, la extinción del Estado y el derecho debía verse como un horizonte político y normativo, aunque constituyese, ¿verdad?, una trinchera histórica tal vez de más larga duración. En todo caso, lo importante era entender que cualquier uso de las formas del Estado y el derecho debían entenderse como transitorias. Pashukanis, en ese sentido, visualizaba el Estado como un fenómeno más político que jurídico. En ese sentido, él postulaba que lo importante era distinguir entre, por ejemplo, en un famoso escrito de él sobre la regulación económica, ¿verdad? En el Estado soviético, él postulaba que lo importante era poder distinguir en su momento entre lo que es la regulación económica socialista y la regulación económica capitalista, que la regulación socialista debía basarse en la estatización y socialización de la propiedad privada, a diferencia de la regulación capitalista que seguía privilegiando la propiedad privada. La regulación soviética, según Pashukanis, se basa, por lo tanto, en el beneficio colectivo
colectivo y la conciencia comunista que le sirve de fin al Estado soviético, y el cual sustituye progresivamente entonces el beneficio privado y el interés egoísta del sujeto individual aislado de la sociedad burguesa. Como resultado, los actos legislativos y administrativos del nuevo poder proletario dependen para él cada vez menos de la forma política y de la forma jurídica burguesas. Al respecto, Pashukhani sostenía que en este periodo de transición el Estado, y esto es una idea que muy poco se conoce, ¿verdad? Pashukhani sostenía que el Estado se ha convertido en parte de la infraestructura y por lo tanto también determina la base económica. En ese sentido, la economía no solo asume para él elementos socioeconómicos como la lucha de clases, sino que también asume procesos sociopolíticos propios del estado de transición. Pashukhani se opuso a la idea de que el Estado fuera visto como un poder autónomo separado de la sociedad y su economía. Toda teoría jurídica del Estado, insistía él, deforma la realidad, ya que lleva a plantear el Estado como si fuese un poder realmente autónomo, separado de la sociedad. El aparato estatal, nos decía, se nos presenta como un poder abstracto, fundado sobre un derecho igualmente abstracto, que se realiza efectivamente como una especie de voluntad general impersonal. De ahí que el Estado de Derecho, alegadamente autónomo, insistía, constituye un espejismo que solo le conviene a la burguesía. Pashukhani insistía en que el concepto de Estado como una fuerza autónoma de las demás fuerzas, tanto individuales como sociales, encubre el hecho de que son realmente las luchas de clases y las luchas políticas las que portan una verdadera fuerza constitutiva para el cambio revolucionario. Ahora, ahora quisiera en ese sentido pasar a lo que Beatriz anticipó, sería lo que nosotros entendemos es un tanto la actualización de este debate dentro del marxismo en relación al Estado, ¿verdad? Que se ha producido luego de lo que constituye la experiencia de la Revolución Bolivariana. Y hay que entender que la forma común se levanta, ¿verdad? Se afirma en el proceso bolivariano a partir de Chávez, en un momento en que él ha estado compartiendo con toda una serie de teóricos marxistas, como por ejemplo Marta Hanecker, Antonio Negri, István Mésaros, entre otros, tratando de ver cómo supera lo que él entiende que efectivamente fue lo que hundió, ¿verdad? A la Revolución Rusa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que él entiende que es efectivamente esa dependencia fetichizada, ¿verdad? De la forma Estado y de la forma jurídica, ¿verdad? En ese sentido, hay que remitirse a una intervención suya ante el Consejo de Ministros del 20 de octubre de 2012, conocida con el título de Golpe de Timón, donde Chávez puntualiza que el poder comunal debía desarrollarse como, y cito, una red que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo. ¿Ah?
cierro la cita, el parecido con la idea leninista de todo el poder para los soviets, ahí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y entonces, si no fuera así, advirtió Chávez, el proceso revolucionario, y cito nuevamente, estaría condenado al fracaso. Esto sería absorbido por el sistema viejo, se lo traga, es una gigantesca amiba, es un monstruo, el capitalismo. De ahí que sentenció finalmente comuna o nada. Aquí estamos viendo también un poco lo que es la advertencia de Hegel, eh, el llamado proceso de Aufhebung, ¿verdad? Donde Hegel advierte que siempre con lo nuevo sigue la presencia porfiada de lo viejo, que junto con la revolución, por lo tanto, sigue la presencia o la posibilidad de la contrarrevolución tratando de volver a lo viejo. Y que en ese sentido Chávez estaba consciente que si no se daba este cambio a nivel de toda la sociedad, si no se daba esa transición del Estado y pasar la gobernanza de una forma vertical, burocrática, a una forma más horizontal y societal, pues entonces la revolución tendría el mismo final fatal que tuvo en Rusia. Chávez entendió que si bien el siglo XX había sido el tiempo del Estado y la revolución, el salto histórico demuestra, particularmente luego del colapso de la URSS y el campo socialista euro-oriental, entre otras experiencias, que el socialismo del siglo XXI para él no puede estar predicado en las mismas premisas. El nuevo siglo, insistía, es el tiempo de comuna y revolución. Ahora, la comuna. O sea, ¿cuál es la realidad? Porque aquí yo quiero dimensionalizar entonces de qué estamos hablando. Hoy existen en Venezuela aproximadamente 5.000 comunas y casi 50.000 consejos comunales a través del país. La relación actual entre el Estado y la comuna se encuentra en un proceso de transición, ya que está planteado que el poder constituyente vuelva sobre la Carta Constitucional de 1999 para reconocer formalmente en su texto la forma comunal, o como lo han llamado, el Estado comunal, como nuevo hecho fundante y estructurante de las relaciones socioeconómicas y de poder. Ello deberá producir la reestructuración de las funciones públicas que ha ejercido el Estado actual en sus distintas manifestaciones, central, estatal y municipal, y sus 5 ramas: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la moral pública. Está aún por verse si ese Estado comunal constituirá a su vez una forma política en movimiento y transitoria encaminada al desarrollo de un nuevo modo de soberanía popular consistente en una nueva sociedad autogobernada, una nueva economía política cuyo eje sea la propiedad social y una democracia cada vez más directa. Sin embargo, al igual que en el caso de la Revolución Rusa, la Revolución Comunal bolivariana se ve forzada a enfrentar el asedio hostil de Estados Unidos, como ocurre también con esa otra experiencia de estado de transición que es la Revolución Cubana. O sea, que en ese sentido la transición vuelve a manifestarse como una trinchera de más larga duración. Personalmente, yo tuve la experiencia, ¿verdad? La extraordinaria experiencia de visitar una comuna venezolana hace un par de años.
se trató de la comuna socialista El Panal, localizada en el histórico barrio carraqueño 23 de enero. Según se nos explicó, el nombre El Panal es una especie de metáfora representativa del hecho de que de la misma manera que todas las abejas participan por igual como obreras en la construcción del panal, todos los que viven en la comuna participan por igual en su construcción y conducción. La comuna El Panal tiene 15.000 habitantes con aproximadamente 3.000 familias. Está compuesta por 9 consejos comunales representativos de los 7 bloques y 2 barrios que la integran. La máxima instancia de gobernanza son las asambleas populares y patrióticas permanentes, mientras que los consejos comunales cumplen la función de ejecutar lo decidido en las asambleas. La comuna. Últimos 5 minutos. Perfecto, ya estoy terminando. La comuna cuenta con unas unidades de producción autogestionadas donde, por ejemplo, en una textilera fabrican, entre otras cosas, uniformes escolares para los niños y adolescentes que asisten a las escuelas comunales. En otra unidad de producción se cultiva tilapia orgánicamente en una piscina vieja que han convertido para ese propósito. También está un huerto en el que cultivan granos y vegetales, todo ello para el comedor escolar, el cual es autogestionado y autofinanciado. Existe también un mercado central, igualmente autogestionado y autofinanciado. Además, la comuna posee unas tierras en el campo fuera, ¿verdad?, del ámbito como tal territorial de la comuna que le fueron otorgadas por el Estado y donde por medio de unas alianzas producen allí alimentos para sus habitantes. Según me afirmó el director de la textilera en ese lugar, y cito, más que una empresa, somos una trinchera, ¿verdad? Estamos luchando por un cambio en el modo de producción. Se nos explicó que la comuna trata fundamentalmente de la construcción, efectivamente, de un nuevo modo de producción. Y cito, ¿verdad? De ese representante de las textileras, se está desarrollando un cambio de modelo económico productivo que dé poder al pueblo. Y al respecto abundó, y cito, en el pasado la industrialización y la proletarización de nuestros barrios bajo el capitalismo solo sirvió para empobrecer más a la gente. Ahora los trabajadores producimos planificadamente y repartimos los frutos de lo producido equitativamente. Es lo que sucede cuando la economía y la política está organizada comunalmente. Los medios de producción pertenecen a la comuna y se les rinde cuentas permanentemente a la comunidad sobre su operación. La comuna socialista, El Panal, es conocida por haber creado incluso su propia moneda. La llaman El Panal, en medio de la crisis del Bolívar. Con la moneda comunal, El Panal, ellos han querido modificar el diferencial cambiario para contener la inflación. Es interesante, va a decirle, en ese sentido, la comuna está adoptando unas políticas monetarias, ¿verdad? Que ayude a compensar, ¿verdad?, por las presiones inflacionarias de la economía fuera de la comuna. Es hora de producir, dicen ellos, ¿verdad? Me decía uno de los directivos, ¿verdad?, de la comuna. Es hora de producir el mundo que soñamos de verdad,
sin mentiras ni medias tintas, ¿verdad? La comuna posee su propia radio comunitaria también, conocida como Radio Arsenal, y cuya señal llega hasta el Gran Caracas. También posee un canal de televisión, Arsenal TV, que transmite por cable, y estaban ya en el proceso de construcción de su propio hospital comunal. Esta comuna, y con esto concluyo, ¿verdad? Está dirigida por el partido Podemos, que es tan solo uno de los integrantes del gran polo patriótico junto al PSUV, al Partido Socialista, ¿verdad? Unido de Venezuela. Eh, y en ese sentido, el partido Podemos, pues, está promoviendo, ¿verdad?, que esta comuna represente un nuevo intento por cerrar la brecha entre la teoría marxista sobre el Estado y la realidad del proceso de transición hacia una nueva sociedad comunista no estadocéntrica. Hasta ahí y gracias. Muy bien, muchas gracias, muy claras las exposiciones, muy interesantes. Está abierto el debate, está abierto el chat. Si alguien quiere escribir o si quieren levantar la mano, los vamos escuchando, los vamos leyendo. Aquí hay un chat, a ver. Sonia Torres. El ejercicio de las comunas en Venezuela son una propuesta basada en la autogestión que busca organizar a los ciudadanos para el ejercicio del poder popular, como se ha abordado la construcción, la conciencia de clases como requisito para ser sostenible en el tiempo, la propuesta de construir una sociedad diferente, no capitalista, pregunta. Sí, no veo yo si alguien ha levantado la mano. Enrique y Julio. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias Beatriz, Carlos, muy interesante y por supuesto que, bueno, más que para reflexionar los temas que hemos escuchado. Me parece, y esto, a ver cómo se puede ampliar, algún comentario adicional. Cuando Beatriz se refiere a la crisis de representación, creo que por ahí, Beatriz, sería interesante algún desagregado, tal cual como la categoría de transición, porque sería bueno algunos comentarios adicionales, ¿no? Porque también la crisis de representación la tienen los sectores de poder, ¿no? Entonces, en este sentido, a ver, algún comentario adicional creo que sería muy, muy interesante. Y teniendo en cuenta lo que planteó Carlos, pero que también es para ambos, y siendo ustedes del corazón del derecho, cuando uno los escucha, también a uno se le cruza en nuestras mentes, bueno, cómo funcionan las instituciones en el mientras tanto. Por ejemplo, en las comunas, que muy bien ejemplificado está por Carlos y ha sido corroborado en las elecciones recientes en Venezuela, también ahí sería importante, bueno, cómo es la convivencia, ¿no?, entre las instituciones tradicionales, las normativas que van surgiendo. Por supuesto que es muy amplio, pero simplemente creo que podría ser interesante dejarnos algunas pistas, nada más, y bueno, por supuesto, muy agradecido y felicitaciones. Bueno, también me sumo a los saludos de Enrique, Beatriz y Carlos, muy provocativas las intervenciones, muy interesantes para pensar nuestro tiempo. Y en ese sentido, también provocativamente preguntarles, por ejemplo, Beatriz, habrás escuchado en la Argentina a Milei decir que es el topo contra el Estado.
Entonces, los libertarios están contra el Estado. Marx debatía en la Internacional contra los anarquistas, y los anarquistas eran los abanderados del no Estado. Entonces, qué interesante que es en este tiempo de la Argentina, con un jefe de Estado que plantea que hay que destruir al Estado. Claro, ustedes están hablando del Estado capitalista. Bueno, él también está hablando de destruir a ese Estado capitalista. Me gustaría que puedan reflexionar y profundizar al respecto, ¿no? En cuanto a diferencias, enfoques y demás. Y la otra cuestión, Carlos, sobre todo en la última parte, muy interesante lo que contás de Payucanis, que no es conocido en la Argentina, creo, salvo por Beatriz y algún especialista más. Es una pena que no se conozcan esos debates en el amplio debate de la izquierda, del marxismo en sus distintas manifestaciones, pero al final hablaste de la experiencia de la Comuna El Panal. Y claro, referiste a todo lo que es autogestión, el huerto, la televisión, la radio, etcétera, la perspectiva del hospital, pero la luz no la producen ellos. El combustible no lo producen ellos. Y la moneda interactúa con el bolívar y con la tendencia a la dolarización. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué pasa con la relación micro de la comuna, el panal, con la experiencia más general de la sociedad venezolana? Bueno, hasta ahí y creo que Marco está pidiendo la palabra, Nancy. Dale, Marco, prende el micrófono. Estás muteado, decir a Lucero que te ayude. Nilti también ha pedido la palabra. Bueno, mientras Marco prende el micrófono, que avance Nilti. ¿Te parece, Nancy? Sí, adelante. Bueno, hola, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Nilti, Muy bien. Muchas gracias por la exposición que nos acaban de hacer, que nos permite pensar muchas cosas. A mí, por ejemplo, hay algo que la exposición de Beatriz me hizo pensar, pero que además vengo pensando desde hace tiempo y es pregunta, ¿no? Yo quisiera saber si es posible, cuando uno piensa la transición o estos estados de transición, como bien señalaba, porque al final dice, bueno, en el socialismo no sabríamos si hay estado o no hay estado, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si en estos estados de transición se puede pensar en la transición sin hacer crítica al capitalismo, en las formas fundamentales del capitalismo, que es, por ejemplo, la acumulación por desposesión. A mí esto me parece como algo fundamental y lo vengo pensando justo por cómo se vienen dando estos procesos en América Latina, sobre todo, por ejemplo, en los procesos progresistas, en donde se sigue repitiendo la cuestión sobre el extractivismo. Entonces, yo me preguntaba, a veces siento que hay una especie de silenciamiento sobre la dimensión de esta acumulación por desposesión en estos gobiernos y entonces yo me preguntaba si era posible seguir hablando de transición sin hacer esta crítica a las bases fundamentales del capitalismo en América Latina. Por otra parte, también pensaba en esto, por ejemplo, de los gobiernos comunales. A mí esto me resuena mucho porque en realidad en México, en Oaxaca, los gobiernos comunales existen y existen desde hace muchísimo tiempo y además son estructuras o formas de gobierno que no tienen que ver con estas otras formas de alternativa, por ejemplo, que se proponen desde el Estado en Venezuela, que son distintas, ¿no? Sino que son formas comunales que tienen como eje fundamental el elemento de la reciprocidad y la relación con la tierra. Por eso la pregunta de transición sin crítica al capitalismo. Es decir, que ya dentro de este fundamento de esta propuesta, por ejemplo, pero que además, si bien para lo que necesita es al Estado solamente es para su reconocimiento, porque siempre está como en tensión que les permitan la existencia, entonces, porque si no hay el desdibujamiento de todas estas formas comunales y comunitarias,
Entonces, bueno, para eso, digamos, se le necesita, pero si no, tienen formas comunitarias de subsistencia, tienen territorios comunales, tienen economías comunales, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que son distintas a estas formas relacionales. Y claro, lo que no se les permite es la administración de sus recursos como tal. Es decir, si el Estado, cualquier tipo del Estado, llega y dice, yo necesito tu territorio, como lo que está pasando en Oaxaca con los megaproyectos, para que este Estado florezca y podamos redistribuir, entonces tú te tienes que sacrificar, tú y tus formas comunales y tu relación con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pensaban cómo son dos formas distintas de entender lo comunal o los gobiernos comunales. Una desde el Estado, desde esta estructura que está aunada con la idea del Estado-nación, y otra que pertenece justo a estas formas de gobierno comunal que pasan por, digamos, otro tipo de estructuras identitarias, territoriales y demás. Y entonces pensaba por último en lo que hace poquito dos compañeras brasileñas nos proponían o nos platicaban, Alaide y Marilén de la Universidad de Sao Paulo, cuando ellas decían, bueno, hay una dimensión del socialismo que a lo mejor podría resolver esto y es la idea del ecosocialismo. No sé mucho acerca de esto, pero me parecía interesante entonces en estas discusiones que no podíamos pensar ahora, en la actualidad, esa dimensión de la transición sin que podamos volver a mirar esta relación que se tiene con los territorios o con la tierra que permite la subsistencia humana. Es todo, gracias. Omar, adelante. Marco. Ah, Marco, perdón. Hola, ¿se oye bien? Sí, Perfecto, adelante. adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, felicitarles muchísimo estas discusiones que están llevando a cabo. Como les decía Julio, nosotros en México hemos organizado una cosa muy parecida a esta. Estamos tratando de ampliar las discusiones. Para mí sería, y para nuestros grupos, sería fabuloso poder conjuntar esfuerzos. Les cuento que en el caso nuestro, nosotros juntamos académicos, eh, representantes de los zapatistas y grupos sindicales, militantes sindicales. Entonces, es un esfuerzo también de acercar a la intelectualidad y, bueno, y a los representantes intelectuales de los pueblos. Sería fabuloso poder conjugar esfuerzos, etcétera. Les felicito mucho la discusión, se me hace un tema central y yo, me parece padrísimo que estén analizando, discutiendo estos temas. En México, Pachucani es un poco más conocido, tal vez, que acá. Lo hemos discutido un poco, pero me parece interesantísimo incluir esta discusión eh, que tuvo lugar en la URSS en aquella época. Yo querría señalar dos cuestiones que me parecen muy importantes nada más respecto a la presentación que han hecho ustedes. El primer tema tiene que ver con el problema, ¿cómo decirlo?, de la conformación del Estado. A mí me parece, tratando de seguir a Marx fundamentalmente, me parece que Marx intentaba contribuir a la teoría del Estado. Es un tema que nunca fue tratado muy abiertamente por Marx. Explica por qué. Como que el final de su construcción teórica iba a ser construir una teoría del Estado, me parece. No llegó, pero dio muchos tips. Yo quisiera señalar dos tips que dio que me parecen muy importantes y tratar por lo menos de ver muy superficialmente un aspecto central de lo que pasó en la URSS y que puede pasar en todos lados. Me parece que Marx estaba construyendo una teoría del Estado como Estado mundial. Me parece que la sociedad capitalista
de maneras muy complejas, está en un proceso de construcción de un Estado mundial. No que esté construido, no que desaparezca el Estado nacional, o por lo menos hay un conflicto muy importante entre Estados nacionales e intentos de centralizar el poder político a nivel mundial. Es el papel del imperialismo, fundamentalmente, pero me parece que hay contratendencias. En fin, no es el tema central, pero sí me parece que Marx concebía al Estado no como meramente un fenómeno nacional. Y esto tiene mucho que ver con la Revolución Rusa. A mí me parece que Marx preveía que Rusia iba a entrar en un periodo revolucionario, pero él creía que la revolución iba a cobrar fuerza, a realizarse en Europa occidental, tomando a Alemania como el centro. Él veía la revolución burguesa, democrática burguesa rusa, como un impulso que desataría la revolución europea, y para Marx, en esa época, la revolución europea iba a ser una revolución mundial. La idea de crear una asociación internacional del trabajo tenía que ver con esa perspectiva. Me parece que no se dio esa revolución mundial, se aisló radicalmente en el caso de Rusia, todos los demás casos de Europa Occidental se hundieron y lo único que quedó fue Rusia. Lenin no estaba preparado, o los bolcheviques más bien no estaban preparados para una revolución socialista en Rusia, pero se les impuso la formación de un gobierno revolucionario dirigido por la clase obrera. Entonces, no estaba previsto una revolución en un país tan atrasado como Rusia. Marx planteaba que la revolución rusa, el socialismo ruso de la comuna rusa y todo, tendría éxito solamente en conjunción con las revoluciones de Europa avanzada. El socialismo realmente estaba en Europa occidental, pero ese comunalismo que existía en Rusia podía unirse siempre y cuando el proletariado alemán cobrara la hegemonía, digámoslo así. No pasó así. ¿Y qué pasó? Rusia se quedó completamente sola. Un país en el que triunfa una revolución obrera, siguiendo las pautas de la Comuna de París, etcétera, pero aislada totalmente en un mundo capitalista. A mí me parece que sin considerar ese aislamiento, una gota socialista en un enorme mar capitalista, no podía ocurrir de otra manera más que el deterioro, la descomposición de la Unión Soviética. A mí me parece que eso era prácticamente inevitable, a no ser que otros países iniciaran revoluciones y salieran en apoyo, etcétera, etcétera. Eso no pasó. Entonces, a mí todo el proceso de descomposición de la Unión Soviética me parece que está vinculado a su aislamiento total en el mundo capitalista de la época, y que por otra parte, la revolución en un solo país es imposible. La revolución triunfante en un solo país. Por eso inclusive Lenin después de la NEP, habló de la posibilidad de la transformación, de la continuidad, de la revolución continua. Es decir, que se estuviese revolucionando continuamente a la URSS, mientras surgían las revoluciones internacionales, lo que no pasó. El eje de la revolución se trasladó al sur,
y toda esa perspectiva se perdió. Yo pienso que eso es la base esencial del hundimiento del socialismo en la URSS. Este es un punto que me parece que es importantísimo considerar, que todo intento de revolución socialista en nuestros países está muy bien, pero si queda aislado, si no vienen refuerzos múltiples, si no se va conformando un movimiento mundial, esos experimentos tarde o temprano son absorbidos por el capitalismo mundial. Ahora, yo confío que, dadas las crisis mundiales actuales, etcétera, haya mejores condiciones para unificar fuerzas a nivel mundial. Pero por eso a mí me gusta mucho esta idea de conformar grupos internacionales, porque yo sí creo que sin una internacional comunista, socialista, mundial, una organización mundial, se dificultan las cosas. O por lo menos decirlo así, una de nuestras tareas es construir un movimiento socialista a nivel mundial. Y la otra cuestión, me parece importante tomar en cuenta en la teorización de lo que es el Estado, los manuscritos económicos de Marx, porque ahí desarrolla la idea, creo yo, de que el Estado es parte del proceso de alienación social. Es decir, es el trabajo alienado la base de la existencia del Estado. El Estado se separa de la sociedad, se vuelve, no es que sea autónoma, es un juego dialéctico muy basado en Hegel, en que lo que crea el Estado, lo que hace surgir al Estado es la sociedad civil. Pero la sociedad civil es la sociedad burguesa, capitalista, de intercambio, etcétera, de propiedad privada. Pero esa sociedad civil es una sociedad en donde el trabajo está profundamente alienado, y uno de los efectos del trabajo alienado es la comunidad. La comunidad se enajena. El Estado es la comunidad del trabajo enajenado. Me parece que eso ayuda a entender el fenómeno del Estado. No es que sea autónomo, aparece como autónomo. Aparece como autónomo, aunque en el fondo es una excrescencia de la sociedad civil. Y lo importante de eso es que si no se acaba con su base, que es la sociedad civil, el Estado se reproduce. Hay que desarmar, extinguir, deshacer, desaparecer las categorías económicas del capitalismo, la propiedad privada, el dinero, el capital, todo eso, para que el Estado ya no tenga necesidad de existencia. Eso no pasó en la URSS. En la URSS, sobre todo con la nueva política económica y después con más fuerza, se renovaron, se reintrodujeron todas las categorías de la economía política, es decir, se reintroduce toda la base social para la enajenación del Estado dentro de la Unión Soviética. Esos dos puntos son muy desorganizados. No sabía yo realmente en qué iba a consistir nuestra discusión de hoy, pero sí me gustaría agregar esos dos puntos para que sigamos el análisis de todo esto que se me hace fundamentales, unos puntos fundamentales que hay que discutir a nivel mundial. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias. En honor a cumplir con los tiempos, bueno, también hay otras consultas por el chat que los expositores lo habrán visto. Les vamos a dar los últimos 5 minutos a Beatriz y a Carlos para que puedan responder las inquietudes y agregar lo que deseen hacer. Adelante. No leí los chats. Bueno, los leemos. Digo. ¿Cómo se puede articular el estado de transición con el actual tecnofeudalismo?
La, este, la autogestión, algo clave y muy acorde con la democracia que pretende ser participativa. En Colombia se ha dado un rescate de la participación comunitaria. En décadas atrás se dio una experiencia de las juntas de acción comunal. Esas juntas de acción fueron desmontadas de a poco en cada uno de los gobiernos en las décadas de los 90 y 2000. El actual gobierno de Petro quiere rescatar las juntanzas de participación comunal. Bueno, todo es en relación al dilema de la existencia o no del Estado. Eso es básicamente lo que han puesto los compañeros en el chat, así que adelante, Beatriz y Carlos, lo que quieran agregar. Bueno, yo voy a referirme a algunas, Carlos seguramente a otras o a las mismas, no sé. A ver, brevemente, porque son todas preguntas muy interesantes, pero cada una se puede desarrollar en un seminario, quiero decirles, ¿no? Así que las podemos dejar como punta de lanza para eso. Sobre el tema de la representación política, muy brevemente realmente. La crisis de representación política es general, o sea que abarca a la clase dominante. No hicimos una diferencia más. La diferenciación con otras épocas de crisis de representación política, no solamente la duración de esta crisis, sino que hay que pensar lo siguiente. La representación política fue una forma de institucionalización que sirvió al desarrollo del capitalismo y al Estado capitalista, ¿sí? La ficción de un hombre, un voto, la elección a través de representantes, sin un mandato, realmente un mandato obligatorio como el que pedía Rousseau, sino nombrar al representante y después que hiciera más o menos lo que le pareciera, ni siquiera respondiendo muchas veces a sus propias organizaciones. Esa institución está en crisis, es decir, no solamente hay una crisis de representación política, hay una crisis, yo lo estoy diciendo hace muchos años ya, una crisis de la teoría de la representación política. Esa teoría de la representación política ya no es funcional ni siquiera para el capitalismo. Es utilizada, pero no es funcional. Menos es funcional para las clases populares. Entonces, no sé si he sido clara con esto. Es mucho más profunda. Yo creo que hace alrededor de 20 años escribí que la crisis era de la teoría de la representación política. Eso es lo que está en crisis, la propia teoría. Porque está en crisis todo lo que se desarrolló en relación a lo institucional y el capitalismo. Por ejemplo, está en crisis, yo hablé de un hombre, un voto, está en crisis la noción de ciudadanía, ¿sí? Es decir, que es un principio liberal básico, el de ciudadanía, justamente porque es una ficción, hacerle creer a la gente que porque vota, ¿no? Rousseau decía que cuando los ingleses votaban, no se daban cuenta que cuando daban la espalda para volver a sus lugares, ¿sí? Se les acababa la democracia, que la democracia era solamente cuando ponían su voto en la urna. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Son todas esas instituciones las que hoy están en crisis. Y que también, si estudiamos, para estudiarlo, que también tienen que ver con el avance de la ultraderecha. Eso es un aspecto que creo que también tenemos que tomar en cuenta. Milei quiere destruir el Estado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es lo que dice, pero no lo que... No solo lo que va a hacer, sino que no es lo que piensa. Dijimos, el Estado es esencial al capital, también es esencial a Milei. Acá hay una cuestión que siempre debatimos y que se debate también en la izquierda, entre Estado presente y Estado ausente. No hay Estado presente y Estado ausente. Hay formas de expresión del Estado de una forma o de otra. Hay una forma de expresión o de representación del Estado, de actuación del Estado, que tiene que ver, supongamos,
con el desarrollo de cuestiones sociales, de democratización, etcétera. Entonces, se habitúa a decir, ahí está presente el Estado. Sí, está presente. Pero, por ejemplo, se decía en el menemismo, el Estado está ausente. ¿Cómo va a estar ausente? Se vendió todo. Eso no lo pone en ausente, lo pone bien en presente, pero con otra política, no ya de seguridad social o de democratización, sino todo lo contrario. Pero el Estado es el mismo y el capital no puede funcionar sin el Estado, que es lo que decíamos antes, que asegura la reproducción de la relación social del capital. O sea que, de hecho, el que Milei trate de cerrar INTI, INTA, el Garrahan, etcétera, 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 no significa que termina con el Estado, sino que tiene una forma de Estado distinta a otra, por ejemplo, del Estado populista, un Estado que sí, podemos decir, vuelve a sus orígenes primeros, a sus orígenes liberales. ¿Cuál era el Estado liberal clásico? ¿Sí? ¿De qué se ocupaba? No se ocupaba de cuestiones económicas, se ocupaba de la represión, se ocupaba de la seguridad, tribunales, policía, ejército, etcétera. Entonces vuelve a esas funciones, pero no significa que no hay Estado. Hay un Estado que hace ese tipo de cosas. Hay sectores más progresistas que quieren un Estado dentro mismo del capitalismo que con otro tipo de proyectos, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que destruir esa idea. Y algo decía Julio, bueno, para marzo la destrucción del Estado. Sí, a veces nos ponen apuros este tema, porque nosotros tampoco queremos defender el Estado por defenderlo. Bueno, creo que se demostró en lo que dijimos hoy. Entonces no se trata de que nosotros estamos defendiendo este Estado, pero también lo tenemos que poner bajo la crítica de lo que significa y lo que en realidad estamos discutiendo. Por eso digo, no es que si se destruye el Estado no se destruye, sino que queremos que haga el Estado, por lo menos en este momento. No estamos hablando ni siquiera de la transición, lejos de todavía. Pero podemos decir, nosotros queremos que el Estado cumpla el rol de asegurar la salud, la educación, etcétera, etcétera. Ahora, si nos ponemos en la lógica de la destrucción del Estado, nos es difícil discutir eso, ¿sí? Entonces, digo, y denunciar qué es lo que está haciendo Milei, que no es la destrucción del Estado, sino la mayor, un Estado más represor. Bueno, para hacerlo más sencillito. Aquí preguntaban cómo funciona la institucionalización, perdón, de las comunas, lo va a contestar Carlos seguro, pero yo quiero decir, yo tuve experiencia con las comunas, pero hace ya cuando empezaron las comunas, también en una de las comunas principales de Caracas, cuando no había la cantidad que hay ahora, porque hace unos 20 años, y había una cosa que nos había impresionado mucho, que es cómo las comunas le discutían a los ministerios del Estado y a estados concretos, cómo los controlaban, cómo les controlaban que no les mandaban los materiales que habían prometido, las obras que habían dicho que se iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en ese entonces nos pareció interesante. Yo supongo que eso se debe haber, no sé, nos dirá Carlos, se debe haber reforzado. Bueno, a ver, es posible. Bueno, no, compañera, yo estoy de acuerdo con la compañera. No es posible un estado de transición sin la crítica al capitalismo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nosotros no estamos en un estado de transición. A veces hay confusión con eso. Nosotros no estamos, yo diría en toda la región, bueno, Cuba es una excepción, podríamos poner Venezuela hasta allí, pero en general nosotros no tenemos estados de transición hacia el socialismo, ¿sí? Salvo digo Cuba, Venezuela. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. No puede haber
no una crítica al despojo, sino una toma de medidas contra el despojo, de medidas concretas, no simplemente una exposición crítica. Totalmente de acuerdo con la compañera. Bueno, Marcos, es también para otro seminario, claro. Muchas gracias por la intervención. Eh, yo considero que Marx sí, Marx tenía previsto escribir sobre el Estado y no alcanzó, no alcanzó la vida, no le alcanzó para eso. Sin embargo, nosotros sostenemos siempre que hay una teoría del Estado en Marx, aunque no sistematizada. No simplemente unos tics, ahí difiero, no son tics. Para mí constituyen una teoría del Estado. Claro que para eso hay que recorrer toda la obra de Marx, la cuestión judía, el 18 Brumario, la crítica al programa de Gotha, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recorrer toda la obra de Marx y de ahí sacar sus ideas sobre lo que llamamos la teoría del Estado. Complementada, por supuesto, con la de Engels, que sí sistematizó en un libro algunas cuestiones fundamentales, muy importantes respecto al Estado. Y que en realidad yo no coincidiría en que Marx fuera partidario de un Estado mundial, sino de una revolución mundial. Y coincido, sí, en el tema del socialismo en un solo país y el socialismo en un país atrasado. La Revolución Rusa, como decía el compañero, se dio porque era un momento que se iba a dar. Lenin estaba esperando la Revolución Alemana, que fracasó, y eso los dejó solos, y bueno, pero ya estaba hecho el proceso. Así que, bueno, esa es la realidad de lo que había pasado. Pero yo reivindico la existencia de una teoría del Estado en Marx absolutamente. Bueno, compañero preguntaba ahí en el chat por tecnofeudalismo. Justamente el día, cuando fue el día viernes, tenemos un subgrupo del grupo de trabajo de Claxo, donde estamos los dos, tanto Carlos como yo y otros compañeros y compañeras, que discutimos el libro de Varoufakis sobre tecnofeudalismo. Es nuestra idea escribir una crítica sobre ese libro. Cuando digo una crítica es porque no estamos de acuerdo en la existencia de tecnofeudalismo. Y yo creería que no habría que darlo como un hecho. Bueno, ¿qué hacemos en esta época de tecnofeudalismo? Bueno, hay quienes piensan que hay tecnofeudalismo y hay otros que pensamos que no. Entonces no es un absoluto aceptado por todo el mundo. Por tanto, digo, bueno, aquel que piensa que podemos llamar a esta época de tecnofeudalismo, bueno, referirse directamente a eso. Por eso yo no puedo contestarlo porque yo no estoy de acuerdo con la calificación. Más, me parece bastante superficial la calificación de tecnofeudalismo. Varoufakis trabaja sobre problemas concretos, solo que los resume, los lleva para otro lado. Y una de las cosas que nosotros observamos en el libro de Varoufakis justamente es que no aparece el Estado. No aparece el Estado en el libro. Será porque es nuestra especialización, pero no aparece el criterio del Estado. Bueno, creo que nada más me queda por decir. Bueno, sobre la teoría del derecho en Marx, ¿verdad? La teoría marxiana del derecho. Yo creo que muchas veces se tiende a obviar el tema, cómo Marx en el propio Capital aborda el tema del capital. Por ejemplo, la lucha de los trabajadores por las horas de trabajo, las 8 horas de trabajo. Esa parte del capital está lleno
lleno de la relación que hay entre el derecho, la lucha política, la explotación, etcétera. Es decir, eh, es una, yo creo que a veces perdemos, va a decir, quisiéramos que Marx hubiera pensado el Estado y el derecho con independencia de la economía política. Y no es así. No es así. Él sí tiene unos escritos políticos de tipo coyuntural, eh, donde pues aporta, ¿verdad? Mm. Algunas ideas, independientemente de que ya hay una serie también de artículos publicados por el joven Marx, ¿verdad? Sobre la lucha en torno al robo de leña, ¿verdad? Que también ha sido motivo de análisis donde Marx pues habla de cómo el derecho consuetudinario, cómo los usos y costumbres burgueses se convirtieron en el derecho burgués, ¿verdad? Y se invisibilizó los usos y costumbres entonces de el pueblo trabajador, de los marginados, etcétera, del proletariado, ¿verdad? Vamos, yo creo que en ese sentido y sobre eso pues se está publicando bastante en estos tiempos, ¿verdad? Donde efectivamente Marx nos hace toda una serie de planteamientos que nos ilustran lo que era su perspectiva, ¿verdad? Del derecho como una forma social también que debía extinguirse, que debía también extinguirse. Ahora, eh, el tema de la... Estoy más, el tema que siempre yo sé que siempre surge la pregunta, bueno, ¿cómo podemos concretar en la realidad inmediata, ¿verdad? Muchas de las cosas que aquí se han estado planteando, ¿verdad? Y que se plantearon tanto por Lenin, por Pashukanis, Marx, etcétera. Eh, Marx, Marx, Marx siempre rehusó rehusó caer en lo que eran las peticiones de recetas o modelos. En ese sentido, y sobre todo después de las llamadas revoluciones de 1848, Marx entendía que ponerse a hablar de cómo debían ser los procesos revolucionarios era bastante atrevido y por eso pues termina definiendo lo que es el comunismo como un movimiento real de la historia, ¿verdad? De la historia que niega y supera el estado de cosas igual, ¿verdad? Y eso me hace recordar mucho el mensaje, uno de los últimos discursos de Fidel Castro a los estudiantes universitarios en la Universidad de La Habana, donde él invitó a los estudiantes, esto fue poco antes de que sus condiciones de salud los obligasen a retirarse, y donde pues Fidel planteó que sí, admitió, se habían cometido errores, pero el más importante, decía Fidel, de todos los errores que había cometido, era creer que alguien sabía cómo demonios construir el socialismo. Que ese era el más importante, que en ese sentido él invitaba a los jóvenes a una batalla de ideas, ¿verdad? Para empezar a buscar, ¿verdad? Lo que sería el proceso, así, cómo se articularía el proceso revolucionario de construcción del socialismo en el caso cubano. Así, muerto el modelo soviético, pues ¿qué había que hacer? Había que reinventar, ¿verdad? Incluso
en este periodo, él empieza también a retomar al Che. El Che siempre creía en la necesidad de la socialización del poder político, del poder proletario y de las instituciones, sobre todo en la medida en que se fuera produciendo una nueva conciencia, porque para el Che no hay forma de construir algo nuevo si no se tenía una conciencia nueva. Y eso pues iba a venir a través de toda una práctica, de toda una práctica. Eh, Fidel, en ese sentido, también dio en este periodo varios mensajes hablando de que había que retomar el Che, había que volver al Che, había que entender que sin conciencia comunista no, va a decir, no se podía construir el socialismo y menos el comunismo, y menos el comunismo. Que el comunismo no trataba en última instancia, como decía el Che, de la mera producción de riqueza, de riqueza. Así que a mí me parece que esto es de fundamental importancia. Yo creo que vivimos en unos tiempos que es lo mismo, es decir, cómo Chávez llega a la conclusión o a la idea de promover las comunas como la solución, ¿verdad? La solución para garantizar que la revolución bolivariana no se perdiese a través del Estado heredado. Las experiencias, la práctica, no hay nada que sustituya, es el criterio básico, ¿verdad? No hay duda que este tema de la comuna también tiene que ver mucho con lo que fue el impacto que tuvo en su momento el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando en 1994, cuando nos habían dicho que ya se había acabado la historia y las revoluciones, pues de repente hay un levantamiento, ¿verdad? Allá en la selva de la Candona. Y me parece que sería un tema extraordinario, ¿verdad? Ver cómo esa influencia que ha tenido otros órdenes civilizatorios propios de estos pueblos indígenas, ¿verdad? De estos pueblos y comunidades indígenas para darle vida, ¿verdad? A estas figuras como la comuna en estos momentos. Eh, Efectivamente, en el caso de México, hay una presencia bastante extendida más allá de Chiapas, ¿verdad? De lo que es la institución de las comunas, aunque eh, una de las batallas que se han estado librando precisamente desde mediados de los noventas es cómo lograr sacar la forma comunal de lo que es una colonialidad sistémica, ¿verdad? Perdón, Carlos, 5 minutos. Está bien. Una colonialidad sistémica que determina entonces, que subordina las comunas entonces a lo que es el proyecto del Estado federal, ¿verdad? Y del sistema económico. Así que, pues nada, eso era básicamente, bueno, solo quería comentar que estoy de acuerdo con Beatriz de que mi ley en el fondo de lo que está en contra es del estado social, del estado de bienestar, de lo que fue una versión, ¿verdad? Del estado en un momento dado, que según algunos economistas como Miquel Kalecki, pudo haber sido la antesala en muchos de los países capitalistas desarrollados de una transición, ¿verdad? Hacia el socialismo,
pero que más bien se contuvieron en su desarrollo y luego se sumieron en toda una serie de contradicciones. Y básicamente Milei de lo que en lo que se está apuntalando es una concepción de un Estado ultraliberal completamente sometido a las lógicas dominantes del capital. Vamos, que en ese sentido yo creo que es importante que eso se pueda distinguir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos aprendiendo como hacemos en estos encuentros. Nos pasamos unos minutos más, pero bueno, habíamos comenzado también un poquito más tarde. Agradecerles a todos por la presencia y recordarles que el próximo encuentro es el 8 de septiembre. Trataremos sobre educación. Entre los expositores va a estar desde Venezuela el profesor Luis Bonilla, tratando el tema de la internacionalización de la educación universitaria, entre otros expositores que también va a haber. Así que los esperamos, les agradecemos a los expositores, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos. Gracias.